Y vamos a recibir telefónicamente a Valentín Gutiérrez, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Valentín, muy buenas tardes. Miguel Risa te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto hablar con vos. Lo mismo, muchas gracias por estar en la tarde de hoy, acá en la cocina, en la noticia, el programa de Silvio Sacomani. Bueno, mucha información para el día de hoy en materia económica y algunas dudas, al menos de mi parte, en torno, no por el dato de la inflación de un 20,6%, sino por cómo se va moviendo, digamos, el mercado, donde hoy bajó el riesgo país y también bajó el dólar, ¿no? Un poco cómo se puede explicar esto ante la situación de la cantidad de aumentos que hay y la inflación alta que hemos tenido en el mes de enero. Bueno, los dólares paralelos y el tipo de cambio son dos buenos indicadores para medir el nivel de confianza que maneja el gobierno. Lo cierto, en mi opinión un poco personal, es que después del revés que tuvo en el Congreso la ley Ómnibus, no esperaba que la situación sea como la de hoy en realidad, pero sí es una buena noticia todo lo que vos mencionás, en el sentido de que todavía hay cierta expectativa de que el gobierno pueda revertir la situación económica que estamos viviendo. Esto viene acompañado de buenos resultados en términos fiscales para el gobierno en enero, que conseguiría un superávit fiscal no solo primario, sino financiero, o sea, incluso no solamente gastando menos de lo recaudado, sino también pagando intereses, lo cual de alguna manera empieza a achicar la bola de problemas que tiene el país. Si bien todavía estamos pagando errores pasados, aunque sea esas son buenas señales para el futuro y se muestra en lo que vos decís, los dólares o el riesgo país. Sí, sí, más que nada, hablando con alguien que sabe más de economía que yo, obviamente viene bien la charla. Y al mismo por otro lado, este, aún lo que muchos están, digamos, o deseando o en alguna medida esperando, obviamente, van 2 meses de gobierno recién, no es como para tirar mantelca al techo, más allá de lo que bien vos señalabas del déficit, del superávit y la baja del déficit primario y el financiero, pero lo que muchos están esperando el tema en torno a lo laboral, a la creación de empleo, el tema de las inversiones. Y hoy uno de los temas que se vio en los medios fue que puede llegar a haber una inversión por parte de Israel en materia de litio. ¿Qué sabes al respecto o cómo ves el tema principalmente, más allá de lo del litio de Israel? ¿Cómo ves la situación en materia de inversiones, dado que muchos inversionistas extranjeros o mismo del país están esperando la estabilización económica como para empezar a ver o para invertir en el país, ¿no? Y bueno, la inversión es clave porque aumentar el capital per cápita, es decir, la cantidad de capital por habitante, es lo que en segunda instancia aumenta también los salarios reales y el crecimiento del país. Para que esto sea posible, sí es cierto igual que el gobierno todavía tiene que hacer varias reformas liberalizadoras de la economía, pero también, por ejemplo, liberar el cepo cambiario para permitir el movimiento libre de capitales. Y bueno, en ese sentido se está moviendo capaz más lento de lo que a uno le gustaría, pero creo en la dirección correcta para, bueno, que aumenten las inversiones. Vos mencionabas el caso del litio, eso también tiene algún componente provincial de la provincia allá del norte donde se haga la inversión, que bueno, en este momento también político complicado entre los gobernadores y la presidencia, hay que ver cómo se desenvuelve eso, pero son todos buenos indicios. Sí, sí, tal cual. Es lo que muchos están esperando y lo que se está viendo, ¿no? Lo que está faltando, me parece, dentro del programa o el plan económico de Milei, es este desfasaje que hay en torno a la inflación, los aumentos de los precios y que aún no hay paritarias y, digamos, no hay una contención social en materia de salarios como para poder solventar la cuestión, digamos, de los gastos cotidianos de las familias o de las pymes y de aquellos que, bueno, tienen que vivir en el país o aquellos que también quieren invertir, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Si habrá el tema paritarias y demás, si se va a poder llegar a un acuerdo, o cómo ves si hay una contención social para que con el tiempo esto no se desmadre, en materia social, obviamente, ¿no? Sí, claro. Bueno, es verdad que lo más acuciante hoy en día es la inflación, los precios están aumentando muy rápidamente, si bien el tipo de cambio, el dólar blue, por ejemplo, está bastante estable en torno a ciertos niveles, los precios están aumentando mucho más rápidamente y eso, claro, golpea en el bolsillo de la gente.
¿Cómo terminar con esto? Bueno, un poco falta liberar cierta inflación reprimida que quedó, pero en medida que eso sea posible y que el gobierno también tenga buenos resultados fiscales y aumente la inversión, eso va a pasar. Lo cierto es que ya veníamos viendo un primer semestre de 2024 duro, y el gobierno también en cierta medida se sirve de la inflación para resolver ciertos problemas como la deuda del Banco Central y otros, pero la verdad es que no es del todo claro cómo, si la respuesta que puedan dar es tan rápida como nos gustaría. Ujú. Muy, muy clarita la explicación y entendible por la situación, ¿no? Porque como que hay algunas todavía fases dentro de todo esto que no se llega, digamos, a ver, o como que hay cierta incertidumbre, ¿no? Y Sí. ¿crees un poco vos que el tema del dólar esté un poco retrasado, reprimido en torno a lo que aumenta la inflación? ¿O es por el efecto del gobierno de lo que está haciendo en materia económica? Bueno, yo creo que sobre todo por lo que viene haciendo el gobierno, si nosotros, por ejemplo, trayéramos a precio presente el dólar previo a las elecciones, ese sería un dólar de aproximadamente 1.900 pesos. Entonces, el dólar se está quedando quieto y eso tiene que ver con la expectativa que tiene el país hacia adelante y que se mitiga la fuga de capitales que podría haber en otro escenario. Entonces también es cierto que todos los precios que habían aumentado mucho previamente ahora están avanzando menos y los precios que antes avanzaron menos ahora están avanzando mucho. Entonces una vez que la economía se acomode, los precios relativos se acomoden, todo va a empezar a funcionar mejor y a andar mejor. Entonces para eso es importante tener precios libres. Y bueno, el dólar está en este primer grupo. Como te dije, había aumentado mucho, ahora está aumentando menos. Ujú. Sí, sí, yo lo veo desde el punto de vista de cómo en otras épocas el dólar o le ganaba a la inflación o estaba casi cabeza a cabeza y ahora es como que la inflación le está ganando más al dólar, lo cual eso no Sí. sé cómo juega dentro de, digamos, del efecto que tiene dentro de la economía. Sí, bueno, es buena noticia porque en medida, si bien todavía no se está dando, pero en medida que los salarios aumenten con un dólar quieto, esos son salarios que crecen en términos de dólares, o sea, salarios en dólares que crecen. Este proceso se tiene que ir dando a lo largo de la segunda mitad de año y sobre todo en 2025. Bueno, en el mientras tanto intentaremos paliar la situación como se pueda, me imagino. Sí, 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 obvio que sí, y que no haya ningún cimbronazo fuera del país, entendido en lo que tiene que ver con la economía internacional, que por ahí, en alguna de esas cuestiones, al ser una economía tan vulnerable en la nuestra, a veces esos imponderables nos afectan más, ¿no? Sí, pero en ese sentido, ya que mencionaste el escenario internacional, se prevé, no tanto para este año, pero un poco más para el que viene, que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, va a bajar tasas de interés, y eso también aumenta, que es una buena noticia también, pero si vos te fijas, muchas de las buenas noticias que te estuve dando en esta entrevista Ujú. son a mediano o largo plazo. Sí, sí, Eh, sí. entonces, por el momento vamos a tener que un poco resistir, pero mientras todas estas buenas noticias y estas expectativas hacia adelante siga estando, bueno, y el gobierno tenga gobernabilidad y lo que necesita para revertir la situación, entonces tenemos esperanza todavía. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y un punto que marcaste muy interesante fue el de la gobernabilidad. Hoy por hoy, dado por la situación que está teniendo dentro del Congreso y en torno a la relación con los gobernadores, por el tema del incentivo docente, la coparticipación y lo que en alguna medida parece una especie de regresión a la historia, viendo una lucha entre unitarios y federales, ¿no? ¿Cómo ves esta, digamos, dos frentes que está teniendo el gobierno hoy en materia política, que cómo le puede afectar en la economía tener la postura dentro del Congreso de la Nación y con los gobernadores? ¿Cómo puede afectar eso en la economía? Bueno, la verdad es que este país ya tuvo crisis de gobernabilidad en otras ocasiones y en ningún caso salió bien. El gobierno y el presidente eligen hoy una retórica un poco confrontativa, esto nos puede gustar más o menos a cada uno en términos personales, pero en términos económicos
hay que ver si le resulta, porque lo cierto es que si bien puede hacer muchas cosas de manera propia desde el Ejecutivo, también necesita del Congreso para poder sacar algunas leyes, y cómo se vaya dando este juego en los próximos meses puede ser importante. Por ahora, y lo vemos en los tipos de cambio, y lo vemos en el riesgo país, por ahora la situación no se revirtió o no genera su pánico, pero veremos cómo evoluciona. La retórica, bueno, que eligen es esa y veremos cómo le sale. Sí, sí, no, obviamente son estilos. Sabemos que Milei es una persona con una forma muy disruptiva de hacer política, es una forma para algunos nueva, más allá de los gustos, ¿no? Como bien señalabas vos, en torno al que esté de acuerdo o no, más allá de lo económico, de lo político, pero la gran, digamos, inquietud son estas, ¿no? O sea, cómo se mueve la política de Milei, cómo se mueve la economía de Milei, que ya la explicaste, o sea, a mediano y largo plazo hay buenas expectativas, siempre y cuando sigan avanzando en la consultura diaria. Y en materia política, bueno, esto que el tema de la gobernabilidad que a veces hacen caer ciertas políticas que los gobiernos quieren llevar adelante, ¿no? En torno al apoyo externo que tiene Milei, ¿cómo lo ves vos? Que no solo en la región, sino por la gira que hizo, cómo se ve en Estados Unidos y en Europa mismo, ¿no? Hoy con la visita de Santiago Peña, el presidente del Paraguay, por el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Sí, bueno, eso también es otra palanca que puede tener el presidente y el gobierno en general para obtener resultados. Sobre todo me parece, no solo a nivel político, pero también los empresarios del mundo que han mencionado al presidente o intenciones de invertir en Argentina. Eso ha sido bueno, si bien del dicho al hecho hay mucho trecho, y con Macri también había atisbos de inversión y buenos comentarios. Esas inversiones no llegaron a materializarse en su momento, un poco porque no se pudo dar los cambios y las reformas que el país necesitaba. Si Milei consigue esta vez sí hacer esas reformas y cambiar la economía del país hacia una mayor economía de mercado y reglas claras, entonces todas las inversiones se pueden materializar y eso puede ser muy bueno. Así que el apoyo externo, también obviamente Estados Unidos, que juega un rol importante en el Fondo Monetario Internacional, todo eso es bueno, pero hay que ver si esos actores se deciden finalmente a apostar por Argentina, y para eso me parece que todavía faltan que sucedan un par de cosas. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque viste, siempre de afuera dicen apoyamos lo que están haciendo, y lo ha pasado con los distintos gobiernos de distintos colores, y después cuando llega el momento de los postres desaparecen, ¿no? En fin, es una realidad que a veces por compromiso se dice lo que está haciendo uno, desde afuera lo dice como que está todo bien, pero después es como que, como decían los boxeadores, ¿no? Cuando suena el timbre, la campana, te quedás sin el banquito, te sacan hasta el banquito. En fin, por último te hago la última pregunta, Valentín, y desde ya agradecido por la charla, por tu tiempo y por la explicación. Con el índice de precio que se dio el dato de la inflación de hoy, ¿crees que en febrero seguirá bajando la inflación, o con esto del tema de que las clases, los gobiernos, las escuelas privadas con sus respectivas cuotas y todo lo que implica en materia de prepagas y demás, la van a hacer subir, o se va a mantener o va a disminuir? ¿Cómo lo ves vos en futuro para lo que va a ser los primeros 10 días de marzo? Bueno, lo cierto es que febrero siempre tiene una estacionalidad mayor, entonces en todos los años es posible entonces que el próximo dato que veamos del IPC nacional tal vez muestre una suba, lo cual no nos gusta, claro, pero si uno mira la línea de más lejos, el gráfico de más lejos, la tendencia va a ser negativa, incluso si ahora febrero puede hacer un escalón para arriba, mientras el gobierno siga trabajando en las causas de inflación, en atacar las causas que son el financiamiento al tesoro y la emisión para comprar dólares, que ya por ejemplo casi que recompusieron todas las reservas que necesitan y demás. Bueno, en ese sentido la tendencia va a ser negativa. El próximo dato puntual, como vos mencionabas, tiene cierta estacionalidad, así que no me animaría a decir
hoy, aunque sea que va a ser descendente, pero bueno, un dato no cambia la tendencia, que es lo más importante para los economistas. No, totalmente. Y bueno, como en algunos economistas, no solo vos, sino otros que han dicho que, bueno, que mucha emisión no está habiendo, o casi es nula, pero otros sostienen que hay una inflación por costos también, ¿no? Bueno, sí, yo creo en la inflación monetaria, entonces mientras eso se mitigue, la inflación también va a bajar. Uh-huh. Valentín, enormemente agradecidos por tu charla, por tu tiempo, por haber pasado en el día de hoy por las cocinas de las noticias, y seguramente estaremos conversando nuevamente con vos en torno a la evolución y cómo va a seguir el rumbo de la economía por estos días y con esta nueva gestión de Javier Milei, que parece que hubiese sido más tiempo, pero recién van nada más que 2 meses de gobierno. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos, Valentín. Ahí lo escuchamos. Valentín Gutiérrez.